Más de un centenar de profesionales participaron en un ciclo de conferencias promovido por la Cámara de Comercio e Industria de Ourense en el marco del proyecto Red Genera, en la que se abordó la gestión de los residuos como fuente de negocio y empleo. Las jornadas reunieron a un amplio panel de expertos sobre la materia, procedentes de distintos puntos de la geografía española, que pusieron de manifiesto que el reciclaje y la valorización de los residuos es hoy un producto que genera empleo, crea riqueza y, sobre todo, nos ayuda a conservar el medio. Alicia García Franco, representante de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, hizo un recorrido por la historia del sector del residuo, situando su nacimiento en la posguerra y en el ámbito de la empresa familiar. Es un sector que nació aproximadamente después de la posguerra para alimentarse de la carencia de bienes que tenía la sociedad en aquel momento. Es un sector que lleva creciendo, profesionalizándose, invirtiendo en I+D y principalmente liderado y llevado por la empresa familiar. El sector del residuo es, en nuestro país, en opinión de José Manuel Gregorio Ariza, representante del Parque Empresarial López Soriano de Zaragoza, un mercado potencialmente maduro, en el que es necesario que se invierta cada vez más en proyectos de I+D+I para generar más conocimiento. Estamos aquí trabajando y creemos que el mercado va a madurar. Es un mercado potencialmente maduro que tiene las bases ya colocadas y que sería muy difícil volver atrás. Es muy difícil volver atrás. Primero porque hay conocimiento, porque cada día hay más conocimiento. Nosotros estamos en I+D con centros tecnológicos de primerísima dimensión en este país, con los que tenemos estos proyectos de I+D+I en las plantas, sobre determinados productos o subproductos que se generan. El profesor Felipe Macías Vázquez, catedrático de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Santiago de Compostela, apuesta claramente por esa línea de inversión en investigación y considera que es necesario fomentar cada vez más la colaboración entre la empresa y la universidad. Creo que había que fomentar cada vez más la colaboración empresa-centro de investigación. Es decir, que todas nuestras actuaciones, en lo posible, estén basadas en conocimientos, no en ideas ni en suposiciones. Además de la investigación, según Ana García Zamarreño, directora comercial de Alquimia Soluciones, la innovación juega un papel fundamental en la gestión de los residuos industriales. Bien, el papel de la innovación es fundamental. El sector de los residuos, concretamente la gestión de residuos industriales, se basa en tecnologías tradicionales, generalmente destinadas a la eliminación de residuos. Entonces, en el reciclado, la valorización de los mismos se encuentran oportunidades para innovar verdaderamente interesantes, siempre que efectivamente haya recursos económicos para poder afrontarlas. Sebastián Labella, director del proyecto ETER, explicó cuáles son las nuevas tecnologías en la industria del reciclaje que repercuten en la creación de empleo. Para este experto, es fundamental que exista entendimiento entre las administraciones públicas y las empresas privadas. Se trata de llegar a entendimientos entre las entidades públicas y las empresas privadas para que la información fluya de forma fiable y coordinada. Había un problema en España hace tiempo en temas de residuos, en la transición electrónica, y es que la información no fluía todo en modo papel, y tuvimos que ir a las administraciones públicas y hacer llegar el mensaje de que había que cooperar, que había que entenderse. La concienciación de la población y la industria de que los residuos son recursos y que no se pueden tirar sin más fue otro de los temas abordados en las jornadas. Cada habitante español produce 1,2 kg de residuos diariamente. Por ello, es necesario que los residuos se gestionen adecuadamente, según explica Celso Barbosa Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Ourense. Se han hecho múltiples campañas para la concienciación de los españoles respecto al tratamiento de residuos y a su regeneración. Lo que tenemos que tener claro es que hay que seguir trabajando en ese tema para valorizar ese residuo como una materia prima. Esa materia prima es un producto que nosotros podemos transformar y que ese producto, al transformar, va a producir riqueza y va a producir empleo. En las jornadas también participaron 2 empresas gallegas del sector, Xesgal y Teimas, que presentaron sus casos de éxito. Xesgal, gestor de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hizo un repaso por su historia y analizó la situación del sector en Galicia y el importante papel que juega la administración en este ámbito. Para generar plantas en nuestra comunidad o centros de tratamiento se necesita capacidad, se necesita que haya volumen de residuos. Tenemos que buscar la manera
yo creo que es donde la administración es importantísima, la inspección y todo esto, de que el residuo vaya por el camino correcto. Entonces, cuando lleguemos a tener un volumen importante y mover unas cantidades importantes en la comunidad, yo creo que irán naciendo otras opciones. Mientras no sea así, es difícil que se monten plantas porque no van a tener suficiente residuo para vivir, lógicamente. Miguel Varela, representante de Teimas, empresa de software para la gestión de residuos, explicó el funcionamiento de la compañía e incidió en la importancia de proyectos como Red Genera para difundir en qué consiste la gestión de residuos y qué problemática tiene. Pienso que, por ejemplo, el tema de los residuos es algo que es una cosa que la sociedad no sabe, por ejemplo. La sociedad entiende que se producen unos residuos, sobre todo los urbanos son bastante visibles en las casas, ¿no? Pero se producen unos residuos industriales y la gente pues no sabe qué pasa con ellos, ¿no? Entonces, proyectos de este estilo, en primer lugar, difunden, ¿no? En qué consiste la gestión de residuos, qué problemática tiene, etc. Y por otro lado se generan relaciones importantes, en este caso entre Galicia y Norte de Portugal. El público asistente tuvo la oportunidad de descubrir el amplio campo de desarrollo que se puede generar alrededor de los residuos y el potencial económico que supone el convertir un desecho en un recurso que puede permitir la obtención de nuevos productos. Desde la iniciativa Red Genera, enfocada a la dinamización del sector y a propiciar la cooperación en materia de residuos en el ámbito de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, y desde la propia Cámara de Comercio de Ourense, se facilitan todo tipo de herramientas e información para apoyar a emprendedores y a empresas consolidadas a aprovechar los recursos que se esconden en los residuos.